Buenos días nuevamente. Los invito a orar. Señor, Dios nuestro, Padre nuestro, esta mañana pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tú nos corrijas, nos animes, que dispongas todo alrededor de nuestro para estar concentrados en recibir tu palabra, escucharla, poner atención y sobre todo que por obra de tu Santo Espíritu podamos acompañarla de fe. Que todo lo que escuchemos hoy día nos lleve a poner nuestra fe en ti, nuestra confianza. Señor, todos esta mañana necesitamos ayuda para concentrarnos, para poner atención, para estar atentos y viendo cómo esto se aplica a nuestras vidas. Yo necesito ayuda para exponerlo claramente y fielmente. Señor, te pido que trabajes esta mañana en nuestros corazones, para que no sean corazones duros que no aplican tu palabra. Así que dirígenos, por favor, Señor. Amén. Bien, las últimas semanas hemos estado viendo cómo Jesús es la mayor revelación de Dios. La clara y potente voz del Señor expresada en el Dios hombre. Hemos visto cómo Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, y por cuanto Él es superior a los ángeles y superior a Moisés, ha demostrado ser el Hijo de Dios. Y por eso debemos ponerle atención a Jesús, al mensaje de Jesús. Debemos seguir a Jesús y obedecer su mensaje. Después de exponer la importancia de Jesús, de exaltar a Jesús, el autor de Hebreos comienza ahora un verdadero sermón del Salmo 95. Es decir, toma una sección del Salmo 95 que vamos a ir leyendo, la explica y luego la utiliza para exhortar a sus receptores. Así que les pido ahora que abran sus Biblias de papel, ya también les doy permiso para abrir sus Biblias de aplicación, en Hebreos 3, partiendo del verso 7. Vamos a ir leyéndola, ¿cierto? No tuvimos la lectura previa, pero la vamos a ir leyendo de a poquitito, juntos. Ahí en el verso 7, miren cómo parte la sección de hoy. Y les recuerdo, como lo que veníamos viendo en Hebreos. Jesús es la voz de Dios, ¿ya? Verso 7, por eso, como dice el Espíritu Santo, Salmo 95, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Ven lo que acaba de hacer el autor de Hebreos? Conecta todo lo que ha dicho hasta ahora en su carta con la lectura en la que basará su exhortación. Y la va a aplicar a la realidad de los hebreos. Una realidad y una aplicación que también es útil hoy para nosotros. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, la voz de Dios en Jesús, si han prestado atención a Jesús y a su mensaje de salvación, ese mensaje que es mayor que el de los ángeles y que es mayor que incluso el de Moisés, entonces, verso 12, tengan cuidado.
Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, un corazón que los haga apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado de que ninguno se endurezca su corazón como sucedió en el desierto cuando el pueblo que había sido recién rescatado de Egipto no le creyó a Dios y pecó contra él. Y continúa en el verso 13. Exhórtense, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hasta aquí el autor ha estado llamando a cada uno a tener cuidado, a cuidarse unos a otros, a animarse, a exhortarse mutuamente, porque hay un riesgo latente de que algunos endurezcan su corazón y dejen de creerle a Dios. Que habiendo oído su voz, habiendo creído en Jesús, dejen de confiar en Él. Siguiendo el lenguaje que hemos estado utilizando en estos sermones, el de estar corriendo hacia la meta. El autor está diciendo que existe el riesgo de quedar en el camino, de no llegar a la meta. Así que les advierte, cuidado con no llegar. Cuídense unos a otros para perseverar en la carrera. Como la historia de los hermanos Brownlee. En el año 2016, el menor de los hermanos Brownlee estaba a solo 1 kilómetro de la meta para ganar el campeonato mundial de triatlón, cuando su cuerpo comenzó a fallar producto del calor extremo y del esfuerzo. Casi desmayándose, empieza a mirar hacia atrás y ve que se acercaban sus contrincantes. Sigue intentándolo, pero está desmayando. Entre sus contrincantes viene su hermano mayor. Pero cuando el hermano mayor lo ve en estas condiciones, se pone a su lado, lo toma y lo ayuda hasta llegar a la meta. Y le pega el último empujoncito para que su hermano llegue segundo y el tercero. Y de esa forma ganó el campeonato mundial por puntos. Hermosa imagen de hermanos ayudándose, sacrificándose incluso en los momentos de dificultad, porque el riesgo de quedar en el camino sin llegar a la meta es real. El pecado es capaz de engañar y de endurecer nuestros corazones. Aunque hayamos visto las obras más maravillosas de Dios, las obras más sorprendentes de Él, podemos llegar a caer en incredulidad. Aun cuando una persona que haya creído en Jesús y haya tenido cambios en su vida y haya visto milagros, haya aprendido mucho, haya participado activamente en la iglesia, puede quedar en el camino y no llegar a la meta. Miren el verso 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Déjenme leerlo en otra traducción, pongan atención. Está en la Biblia de las Américas. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si es que perseveran en la fe inicial, si es que perseveran en esa fe inicial, entonces habrán tenido parte con Cristo. Dicho de otra forma, si es que llegan a la meta, entonces fueron cristianos. Si no llegan a la meta, entonces nunca lo fueron. La advertencia es fuerte. La imagen que está utilizando el autor de Hebreos es muy fuerte. Personas pueden quedar en el camino. Verso 15.
Por lo cual, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Si la generación que fue sacada de Egipto no llegó a la meta de la tierra prometida, entonces nosotros corremos el mismo riesgo. Versos 16 al 19 habla de esto. Dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Miren el ejemplo que está usando el autor a los hebreos. Está ocupando su historia, la historia de su pueblo, la historia que Dios dispuso. Toda una generación de israelitas fue sacada de Egipto con grandes señales, grandes prodigios hechos por Dios mismo en medio de los egipcios. Vieron su poder, vieron su protección, fueron liberados, pudieron escapar cruzando por tierra seca a través del mar abierto. Vieron cómo el ejército egipcio fue aplastado por Dios, que cerró las aguas sobre ellos. Fueron guiados de día por una nube y de noche por una columna de fuego. Fueron alimentados con maná del cielo. Su sed fue saciada con agua de una roca. Vieron el poder de Dios sobre una montaña manifestarse ahí. Recibieron su palabra. Fueron guiados por Moisés, el hombre escogido por Dios. Pero aún así, y con todo eso, y más, se rebelaron. No le creyeron a Dios. Por eso recibieron el castigo de Dios, dando vueltas por el desierto hasta que toda esa generación hubiera muerto, sin entrar a la tierra prometida. Ni el mismísimo Moisés entró a esa tierra. Si ellos no llegaron a la meta y quedaron en el camino, sin entrar a la tierra prometida, ¿qué queda para nosotros? Capítulo 4, versos 1 y 2. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Temamos, tengamos cuidado, cuidémonos, animémonos, para que ninguno quede en el camino sin llegar a la meta. Con esto nos podemos dar cuenta que la vida es peligrosa. La carrera del cristiano es muy difícil y es muy fácil quedar en el camino. En la corta historia de esta iglesia, ¿cierto? Hace poco celebrábamos 13 años. Hemos visto cómo muchos han abandonado la fe, por los más diversos motivos. Y eso nos produce mucho dolor. Para mí uno de los dolores más grandes con los que cargo y que me atormenta quizás todos los días es haber visto como tantos de mis amigos de la juventud, esos 40 jóvenes que estaban en el grupo jóvenes, queda uno, dos. Cómo familiares han dejado de lado a Cristo. Mi familia, la que me presentó a Cristo, algunos ya no lo siguen.
o como personas que han estado bajo mi cuidado. Jóvenes, adultos, algunos ya no son cristianos. Esto es una advertencia muy real, la que hace el autor de Hebreos. Es tan fácil ser engañado por el pecado. Es tan fácil endurecer nuestros corazones, dejar de creerle a Dios o simplemente enfriarse. Ser aplastado por los deleites de este mundo o por las preocupaciones de este mundo, por el cansancio. Son pequeñas decisiones que pueden tener eternas y catastróficas consecuencias, tanto para uno como para quienes nos rodean. Y no quiero poner una carga, no quiero salir, que estemos acá diciendo como una carga de miedo. Estoy hablando de un temor reverente al Señor, pero no de hacer las cosas por miedo. Pero sí he visto cómo decisiones pequeñas, como preferir quedarse acostado un domingo, abandonar un grupo en casa, o sobrecargarse de trabajo, o cambiarse de ciudad, ir en búsqueda del siguiente nivel en mi desarrollo profesional, que son cosas legítimas. O sea, es legítimo quedarse un domingo en la casa, pero es peligroso. Es legítimo que no tengas tiempo para ir a un grupo en casa, pero es peligroso. Es legítimo que a veces no alcanzas a leer tu Biblia, que se te pasa el día y no oraste, pero es peligroso. Está súper bien trabajar y desarrollarte profesionalmente. Y hay épocas de mucho trabajo, pero es peligroso. Pueden llevar a un endurecimiento del corazón, a una hambruna espiritual, a la soledad y finalmente al abandono de la fe. Y esto no se trata solamente de una responsabilidad individual, sino que es una responsabilidad comunitaria. En los acontecimientos del desierto no vemos individualidades. Vemos que el pecado afecta a toda una generación. Asimismo funciona con nosotros. El riesgo es comunitario. ¿Somos un cuerpo? Cuando uno de nuestros miembros es dañado, todo el cuerpo sufre. Esto es congregacional. Por tanto, también el cuidado, la ayuda, el ánimo, la exhortación debe ser mutua, de unos a otros, como los hermanos Brownlee. Tomar al que está, no decirle, hey, no fuiste el domingo. Eso es juzgar, eso es dañar. Muy distinto a animar, ayudar, a veces exhortar, corregir amorosamente y con la palabra de Dios, para que ninguno parezca quedarse atrás y todos lleguemos a la meta. Lleguemos a esa meta teniendo parte con Cristo. Así que hermanos, cuidémonos, animémonos, temamos. Cuida tu propia vida, cuida la de tu hermano, anímate. Corrígete a ti primero en el Evangelio. Anima a otros con el Evangelio. También ten precaución de las decisiones que tomas. Pide sabiduría a Dios en las decisiones que tomas. Consulta a otros respecto a las decisiones que estás tomando, cualquiera sea. Y cuida a otros en ese sentido, en cómo están llevando su vida. No vaya uno a quedarse atrás. No dejes de alimentarte de la palabra, no dejes de leer tu Biblia. Inténtalo. La semana tiene 7 días, puedes fracasar 6, pero inténtalo los 7. No dejes de orar, sigue oyendo su voz. Participa de los cultos dominicales, sé parte de un grupo en casa. Deja que otros entren en tu vida. Expón tu corazón, expón tus dificultades, expón tus decisiones. Deja que otros se preocupen por ti, te animen y te corrijan, para así perseverar hasta la meta. En esta carrera de la vida, hasta la meta. Pero ¿cuál es la meta?
Hemos hablado en sermones anteriores de algunos aspectos de esta meta. Pero en este pasaje, desde la lectura que hemos tenido del Salmo 95, hemos estado escuchando acerca de esa meta. ¿Cuál es? El reposo. El Señor le dijo a Israel que por su rebelión jamás entrarían en el reposo. Y para llevarlos a ese reposo, a la tierra prometida, fue que el Señor los sacó de Egipto. Pero la incredulidad y desobediencia del pueblo provocó la ira del Señor. Y no entraron. Si a ellos se les anunció el Evangelio, esta buena noticia de una tierra prometida, del reposo, de que Dios los llevaría a ese lugar, si a ellos se les anuncia este Evangelio, pero no entraron, ¿qué pasó con esa promesa? ¿Qué pasó con la buena tierra? ¿Qué pasó con el reposo prometido? Miren los versos 3 al 4 del capítulo 4. Vamos avanzando en capítulos. Versos 3 y 4. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que, en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación, pues en algún lugar, Génesis, se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Lo que el autor está argumentando es que este reposo no está limitado al reposo que Israel encontraría en la tierra prometida, a la que la generación de Moisés no entró. Porque este reposo ha existido desde la mismísima creación del mundo. Ahí Dios instauró el séptimo día, en el que Él descansó. Él reposó de su obra creadora. Él disfrutó, se sentó a disfrutar de su obra. Habitó con su presencia para relacionarse con ella. Él reposó para disfrutar, para relacionarse con la creación. Entonces, el reposo del Señor ha existido desde el principio. Pero ¿qué hacemos con el Salmo 95? ¿Qué hacemos con el jamás entrarán en mi reposo? Versos 5 y 6. Si la generación de Moisés no entraría, entonces, ¿pasó la vieja? Para los que no son chilenos, eso es decir, ¿perdimos la oportunidad? ¿Qué pasa con todas las generaciones que vienen después de la generación de Moisés? ¿Qué pasa con los cristianos hebreos a los que esta carta va dirigida? ¿Qué pasa con nosotros? ¿La perdimos? Si ellos no entraron, ¿qué pasó con esa promesa? ¿Qué pasó con ese reposo? Verso 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Cuando mucho después declaró por medio de David, Salmo 95, lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hay un reposo aún vigente para las generaciones posteriores a la de Moisés. Pero entonces, no estamos hablando del reposo que recibió la generación de Josué. Josué, que viene justito después de Moisés. No estamos hablando de ese reposo con minúscula, digamos. Porque el texto que ha sido citado una y otra vez, el Salmo 95, lo escribió David unos 200 años después de la entrada a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón? No está hablando de algo que quedó en el pasado. David, 200 años después, está hablando de algo que es para presente, para su tiempo, y parece que está hablando de un hoy que es mucho más largo. Versos 8 al 10. Si Josué
les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Hay un reposo especial para el pueblo de Dios. Hay un descanso esperando a los creyentes, a esos creyentes que están en medio de dificultades, esos creyentes que están corriendo esta difícil maratón de la vida. Hay una meta gloriosa que les espera: el reposo del Señor, el descanso de todas las obras, el lugar donde Dios habita para disfrutar y relacionarse perfectamente con sus hijos. Ese lugar donde está el reposo del Señor y nosotros nos unimos a su reposo para relacionarnos con Él y relacionarnos con la creación perfectamente. Y descansar de esta dura vida. Con esa meta del reposo por delante, vale la pena vivir. Vale esforzarse para no quedarse en el camino. Vale el esfuerzo por cuidarse unos a otros. Vale la pena levantarse los domingos a las... No sé, yo me levanto como a las 7 de la mañana. 10, 9. Vale la pena pasar frío e ir a un grupo en casa. Vale la pena dormir menos para leer mi Biblia. Vale la pena pasar vergüenzas y contarle mis dificultades a otros. Vale la pena invertir un cafecito para juntarme con alguien. Si tengo esa meta, vale la pena soportar las dificultades de esta vida: enfermedad, hambruna, falta de trabajo, etc. Ustedes todas las conocemos. Vale la pena el esfuerzo para que nadie caiga en la desobediencia del Evangelio. Así que esforcémonos en cuidarnos a nosotros mismos y cuidar la fe de otros. Corramos con la vista puesta en Jesús. Perseveremos en la confianza que tuvimos desde el principio, leyendo nuestras Biblias, orando, congregándonos. Ustedes me dirán: es que yo estoy demasiado cansado. Ya no doy más. Siento contigo, me identifico. No quiero más, ya quiero que esto termine pronto. A los que ya no quieren más de esta vida, escuchen. Confía en Jesús ahora. Confía en Jesús día a día, que te dará consuelo, te dará descanso día a día. Ayer leíamos Salmo 127, podrás dormir confiando en el Señor, pero también tienes una esperanza de un reposo eterno. ¡Ánimo! Ahora, después de todas estas advertencias basadas en la Escritura, el autor termina diciendo, versos 12 y 13, y con esto también terminamos nosotros. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esto es palabra de Dios. Los invito a orar. Señor, ciertamente hemos sido advertidos, desafiados por tu palabra, que es, como recién leíamos, una espada de dos filos y duele. Y tú sabes muy bien lo que pasa por nuestros corazones. Señor, te pido que nos ayudes como iglesia a cuidarnos unos a otros para perseverar en esta carrera.
que nos haga estar atentos a este riesgo latente de que algunos queden en el camino. Y sobre todo que todos los días, cada mañana, en cada momento de desánimo, en cada momento de tentación, de dolor, de angustia, tú nos ayudes a estar mirando a la meta. También nos ayuda a estar predicándonos acerca de esta meta que es el reposo, para que efectivamente la alcancemos. Que podamos perseverar con Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.